En 2017, el doctor Mateo Vargas participó en una expedición geofísica en la isla de Pascua, Rapa Nui. Durante 3 meses, lo que comenzó como un desplazamiento controlado para crear el mapa arqueológico definitivo de la isla, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la tecnología y la propia percepción de la realidad. El equipo, armado con LIDAR, georradar y sistemas de posicionamiento global de última generación, pretendía resolver el misterio del transporte de los moais. Sin embargo, los datos que recogían no solo eran inconsistentes, sino que parecían desafiar las leyes de la física y la cartografía. Cada día, el terreno que mapeaban parecía reescribirse a sí mismo, borrando sus huellas digitales. Hasta que un registro, una evidencia inesperada encontrada en una cueva sellada, cambió todo, revelando que no eran los primeros en enfrentarse a lo imposible. ¿En qué momento una misión científica deja de ser una exploración y se convierte en un error irreversible? Antes de desvelar lo que se registró en los últimos informes de esa misión, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no figura en los expedientes oficiales. El conflicto principal se manifestó no como un evento catastrófico, sino como una erosión silenciosa de la certeza. El 12 de abril de 2017, el equipo registró las primeras anomalías serias. Las coordenadas GPS de un punto de referencia, un moai solitario en la ladera del Rano Raraku, fluctuaron más de 150 metros en un lapso de 6 horas sin ninguna justificación atmosférica o técnica. David, el ingeniero de sistemas, atribuyó el fallo a una interferencia magnética local, una hipótesis plausible dada la naturaleza volcánica de la isla. Sin embargo, los registros de campo de Mateo Vargas muestran una creciente inquietud. No era solo el GPS. Los drones equipados con LIDAR cartografiaban formaciones rocosas que, al ser verificadas en persona, simplemente no estaban donde los datos indicaban. La isla no solo se negaba a ser medida, parecía estar jugando activamente en contra de sus instrumentos. El doctor Mateo Vargas, un geofísico español de 48 años, era la personificación del método científico. Su carrera se había construido sobre la premisa de que todo fenómeno natural podía ser cuantificado, analizado y comprendido a través de datos empíricos. Su confianza en la tecnología era absoluta, una extensión de su propia mente lógica. Junto a él, la arqueóloga Elena Torres, joven y ambiciosa, compartía su visión, viendo los misterios de Rapa Nui como un complejo problema de ingeniería inversa. El contrapunto era David Chen, el ingeniero jefe, cuyo pragmatismo lo llevaba a buscar fallos de calibración en cada anomalía, negándose a considerar cualquier otra posibilidad. El cuarto miembro del equipo de campo, Ika, un guía local de ascendencia Rapa Nui, observaba su trabajo con una paciencia que rayaba en la resignación. Sus advertencias sobre zonas tapu, lugares sagrados que no gustan de ser medidos, fueron cortésmente ignoradas, consideradas un mero folclore local sin relevancia para la misión. La primera semana de operaciones, entre el 5 y el 11 de abril, transcurrió según lo previsto. El equipo estableció su campamento base cerca de Hangaroa y comenzó el barrido sistemático de la costa sur. Los datos iniciales del LIDAR eran espectaculares, revelando estructuras y plataformas ceremoniales, ajú, con una precisión milimétrica. El ambiente era de optimismo y superioridad tecnológica. En su diario personal, con fecha del 10 de abril, Elena describe la sensación de desvelar los secretos de una civilización perdida con un solo clic. Sin embargo, fue durante la segunda semana cuando las primeras grietas aparecieron en esa fachada de control. Un dron programado para una ruta de vuelo autónoma de 8 kilómetros regresó a la base habiendo recorrido, según su registro interno, más de 15, aunque su sistema de navegación insistía en que la ruta original se había completado sin desviaciones. David pasó 2 días desmontando el dispositivo, convencido de un error en el odómetro, sin encontrar ninguna falla mecánica o de software. La presión psicológica comenzó a manifestarse de forma sutil. El aislamiento extremo de la isla, a más de 3.700 kilómetros del continente más cercano, dejó de ser un dato geográfico para convertirse en una realidad opresiva. El viento constante, un susurro incesante que barría las laderas volcánicas, se convirtió en la banda sonora de su creciente ansiedad.
Mateo Vargas, cuya meticulosidad era legendaria, empezó a mostrar signos de agotamiento. Pasaba las noches recalibrando instrumentos y comparando hojas de datos que se contradecían entre sí, buscando un patrón lógico en el caos. La duda, un sentimiento ajeno a su naturaleza, comenzó a instalarse en su mente. ¿Era el equipo el que fallaba o era su interpretación de los datos la que estaba fundamentalmente equivocada? La sensación de no retorno no era física, sino intelectual. Temía estar registrando algo que su ciencia no podía explicar, algo que invalidaba toda su carrera. La dinámica del equipo comenzó a fracturarse bajo la tensión. David se atrincheró en su escepticismo técnico, volviéndose cada vez más irritable y defensivo ante cualquier sugerencia de que el problema trascendiera un simple fallo de hardware. Sus discusiones con Mateo se hicieron frecuentes, registradas en las bitácoras de audio del campamento como intercambios tensos sobre protocolos de diagnóstico y variables no controladas. Elena, por su parte, empezó a distanciarse del rígido empirismo de Mateo. Pasaba más tiempo con Ika, escuchando sus relatos sobre cómo la isla recuerda todos los caminos, especialmente los que fueron olvidados. Su diario de campo pasó de registrar datos arqueológicos a incluir observaciones sobre el comportamiento anómalo de la fauna local y la extraña calidad del silencio en ciertas zonas del interior. El equipo, que había llegado como una unidad científica cohesionada, se estaba convirtiendo en un conjunto de individuos aislados, cada uno lidiando con la creciente incertidumbre a su manera. El 28 de abril ocurrió la primera falla técnica grave e indiscutible. El georradar, una pieza de equipo valorada en más de 200.000 euros, dejó de funcionar sin previo aviso durante una prospección cerca del volcán Punapau. No hubo picos de tensión ni errores de software, simplemente se apagó. David trabajó en él durante 36 horas seguidas, bajo una lona azotada por el viento, solo para concluir que la placa base principal se había quemado de una manera que nunca había visto, como si hubiera sido sometida a un pulso electromagnético localizado y de alta intensidad. No había tormentas eléctricas ni fuentes de energía cercanas que pudieran explicarlo. La pérdida del georradar fue un golpe devastador para la misión, ya que era la principal herramienta para detectar estructuras subterráneas. Para Mateo, fue más que una pérdida de equipo. Fue la primera evidencia de que una fuerza externa, activa e inexplicable, podría estar interfiriendo con su trabajo. Con el georradar inutilizado, Mateo decidió reorientar la misión, centrándose exclusivamente en el mapeo de superficie con LiDAR y la verificación manual. Esto implicaba largas caminatas por terrenos difíciles, lo que aumentó el desgaste físico y mental del equipo. Fue durante una de estas expediciones, el 5 de mayo, cuando experimentaron el fenómeno más desconcertante hasta la fecha, la repetición de una ruta. Partieron de un punto de referencia claro, una formación de rocas volcánicas conocida como El Guardián, y caminaron hacia el norte durante 3 horas, siguiendo un rumbo fijo por brújula y GPS. Sin embargo, tras lo que deberían haber sido 6 kilómetros de avance, se encontraron de nuevo frente a El Guardián. Sus dispositivos de seguimiento confirmaban que habían caminado en línea recta. Repitieron el intento 2 veces más, con el mismo resultado. Era como si el espacio a su alrededor se hubiera plegado sobre sí mismo. Ika, que los acompañaba, simplemente se sentó y dijo: «A veces la isla no quiere que pases». El incidente de la ruta repetida marcó un punto de inflexión. La paranoia, antes un sentimiento latente, se volvió una presencia constante en el campamento. Los miembros del equipo comenzaron a dudar de sus propias percepciones. Mateo implementó un protocolo de verificación cruzada. Cada lectura de coordenadas, cada observación de campo, debía ser confirmada por al menos otro miembro del equipo. Pero esto solo generó más confusión, ya que sus recuerdos de los mismos eventos empezaron a diferir. Elena recordaba haber catalogado un petroglifo específico en una cueva, pero ni Mateo ni David tenían memoria de haber estado en esa cueva. David insistía en que habían reparado un panel solar el martes, mientras que los registros de Mateo indicaban que fue el miércoles. Estos lapsos no eran triviales, socavaban la confianza en su propia memoria, la herramienta más fundamental de un científico. El aislamiento ya no era solo geográfico, se había vuelto cognitivo. La presión por obtener resultados de la institución que financiaba el proyecto comenzó a llegar a través de correos electrónicos satelitales cada vez más insistentes. No entendían la naturaleza de los problemas que el equipo reportaba.
Desde un laboratorio en Madrid, las fluctuaciones de coordenadas y las inconsistencias topográficas sonaban a excusas a una mala gestión del equipo en el terreno. El 15 de mayo, Mateo recibió un ultimátum. Debía enviar un informe preliminar con datos concluyentes en un plazo de 10 días o la financiación sería reevaluada. Esta presión externa exacerbó la desesperación de Mateo. Se obsesionó con encontrar una única causa, una llave que explicara todas las anomalías. Esta obsesión lo llevó a tomar una decisión crítica que no podría deshacer: autorizar una exploración en una zona costera del noroeste, un área que Ica se había negado repetidamente a visitar, describiéndola como profundamente tapu y peligrosa, no por sus características físicas, sino por su memoria. Ignorando las advertencias de Ica y la creciente aprehensión de Elena, Mateo y David se dirigieron a la zona prohibida el 18 de mayo. La atmósfera allí era notablemente diferente. El viento cesó por completo y un silencio denso y pesado lo reemplazó. Sus equipos, que habían estado funcionando de manera errática, de repente comenzaron a dar lecturas estables y coherentes. Durante varias horas, cartografiaron la zona con una eficiencia que no habían experimentado en semanas. Creyeron haber superado el problema, que la interferencia estaba localizada en otras partes de la isla. Fue entonces cuando, siguiendo una lectura anómala de un magnetómetro de mano, descubrieron una entrada a una cueva, oculta tras una cortina de vegetación y parcialmente sellada por un deslizamiento de tierra que parecía reciente. La decisión de entrar en esa cueva, impulsada por la falsa sensación de control, sería el verdadero punto de no retorno de la expedición. Dentro de la cueva, el aire era frío y estancado. No encontraron artefactos Rapa Nui ni restos arqueológicos. En su lugar, hallaron los vestigios de un campamento improvisado mucho más moderno, equipos científicos de la década de 1980, corroídos por la sal y la humedad. Había un teodolito oxidado, cajas de muestras vacías y, sobre una repisa de roca, una libreta de campo protegida por una funda de cuero. Pertenecía a una expedición geológica chilena que, según los registros oficiales, había desaparecido en el mar tras un accidente con su embarcación en 1986. Mientras Mateo pasaba las páginas con manos temblorosas, su rostro palideció. El geólogo, un tal doctor Alejandro Núñez, describía con una caligrafía cada vez más desesperada los mismos fenómenos que ellos estaban experimentando: coordenadas que fluctuaban, mapas que se volvían inútiles de un día para otro, y una creciente desorientación cognitiva que atribuía a la propia naturaleza de la isla. El descubrimiento del diario fue una revelación devastadora. No estaban lidiando con fallos técnicos sin precedentes, estaban atrapados en un patrón, un ciclo letal que ya se había cobrado a otros científicos décadas atrás. El diario de Núñez detallaba sus intentos de racionalizar lo inexplicable. Al principio, al igual que David, culpó a sus instrumentos. Luego, consideró la posibilidad de una intoxicación por gases volcánicos o algas marinas que afectara sus capacidades neurológicas. Finalmente, en sus últimas entradas, sucumbió a una aterradora aceptación. Escribió: «La isla no es un lugar, es un proceso. No se opone a ser mapeada. Nos absorbe. Nos convierte en parte de su topografía invisible». Mateo comprendió que el peligro no era fracasar en su misión, sino tener éxito de una manera que no podía concebir. La isla no solo resistía el mapeo, parecía estar activamente borrando a los cartógrafos. La última entrada del diario estaba fechada el 2 de noviembre de 1986. Terminaba abruptamente a mitad de una frase: «Hemos encontrado el epicentro de la anomalía, el punto donde la geometría del espacio se disuelve. Está dentro del Rano Kau, en el lugar que los antiguos llamaban el ojo que no parpadea. Vamos a entrar. Si no volvemos, es porque el mapa final no se dibuja con tinta, sino con…». La frase quedaba inconclusa. El impacto en Mateo fue profundo. Su obsesión por encontrar una explicación lógica fue reemplazada por un miedo frío y paralizante. El conocimiento de que otros habían seguido exactamente el mismo camino hacia la desaparición lo enfrentó a una elección imposible: admitir la derrota y arriesgarse a no poder encontrar el camino de vuelta, o seguir los pasos de Núñez hacia el epicentro de la anomalía, con la esperanza de entenderla antes de ser consumido por ella. La tensión en el equipo alcanzó un punto de quiebra. David quería evacuar inmediatamente, mientras que Elena, extrañamente, se sentía atraída por el misterio que el diario revelaba. El regreso al campamento base fue tenso y silencioso. Mateo guardó el diario como si fuera un artefacto maldito. Durante los 2 días siguientes, el equipo no realizó ninguna expedición. El tiempo se dedicó a debates fracturados y a intentos fallidos de contactar al continente para solicitar una evacuación de emergencia.
El sistema de comunicación por satélite, que hasta entonces había funcionado perfectamente, ahora solo emitía estática. Cada intento de conexión fallaba. Era como si la isla, tras revelarle su secreto, hubiera decidido cortar su último vínculo con el mundo exterior. La sensación de estar atrapados era ahora absoluta y aterradora. David intentó reparar la antena, trabajando con una furia desesperada. Pero el problema no era mecánico. La señal simplemente no llegaba, bloqueada por una barrera invisible que los envolvía por completo. El aislamiento se había completado. La desesperación llevó a Mateo a tomar su decisión final. Convencido de que la única salida era atravesar el problema, propuso seguir las últimas indicaciones del diario de Núñez. Encontrar el ojo que no parpadea dentro del volcán extinto Rano Kau. Argumentó que era su única oportunidad de entender la naturaleza de la anomalía y quizá revertirla. David se negó rotundamente, calificándolo de suicidio. Se produjo una amarga discusión que dividió al equipo de forma definitiva. Elena, en cambio, apoyó a Mateo. Su curiosidad científica había superado a su miedo. Sentía que estaban en el umbral de un descubrimiento que trascendía la arqueología o la geofísica. La mañana del 25 de mayo, Mateo y Elena prepararon una pequeña mochila con lo esencial. Agua, raciones, una brújula y el diario de Núñez. Dejaron a David en el campamento, junto a Ika, quien los observó partir con una profunda tristeza en la mirada, sin decir una sola palabra. La ascensión al Rano Kau fue extrañamente sencilla. El sendero parecía claro, y el clima inusualmente calmado. Al llegar al borde del cráter, se encontraron con una vista sobrecogedora. Una caldera de más de 1 kilómetro de diámetro, con un lago en su interior salpicado de islas de juncos flotantes. Siguiendo las crípticas descripciones del diario, buscaron una formación rocosa particular en la pared interior del cráter. Mientras descendían, una niebla espesa y antinatural comenzó a subir desde el lago, envolviéndolos en cuestión de minutos. La visibilidad se redujo a menos de 1 metro. El silencio se volvió absoluto, amortiguado por la humedad. En ese instante, todos sus equipos electrónicos murieron simultáneamente. El GPS se apagó, el reloj digital de Mateo se quedó en blanco y la linterna de Elena se extinguió. Estaban solos, en la niebla, armados únicamente con una brújula magnética que ahora giraba sin control. Perdidos en la niebla, intentaron aplicar los protocolos de supervivencia, permanecer juntos, gritar a intervalos regulares, tratar de retroceder por sus propios pasos. Pero el terreno parecía cambiar bajo sus pies. Caminos que deberían haberlos llevado hacia arriba los conducían de nuevo hacia el fondo del cráter. Cada intento de escapar los hundían más en el corazón del volcán. El pánico inicial dio paso a una extraña y agotadora resignación. El tiempo perdió su significado. No sabían si habían pasado horas o días. El suspense ya no provenía de una amenaza externa, sino de la aceptación gradual y aterradora de su situación. Dejaron de luchar contra la desorientación. El silencio ya no era opresivo, sino extrañamente acogedor. Empezaron a caminar sin rumbo, no como exploradores perdidos, sino como si estuvieran siguiendo un sendero invisible que solo ellos podían percibir. En algún momento de esa deriva atemporal, Elena se detuvo, sacó una pequeña piedra afilada y comenzó a trazar símbolos en el suelo de tierra húmeda. No eran petroglifos Rapa Nui ni ninguna forma de escritura conocida. Eran complejos patrones geométricos, diagramas que parecían representar flujos y conexiones. Mateo, el hombre de ciencia, el defensor de los datos empíricos, la observó sin decir nada. En lugar de sentir alarma por el aparente colapso mental de su colega, sintió una profunda sensación de comprensión. Era como si finalmente estuviera percibiendo la verdadera lógica del lugar, una lógica no basada en la distancia y las coordenadas, sino en algo mucho más antiguo y fundamental. Ya no sentían la necesidad de escapar. Habían llegado al epicentro, y la única salida era la integración. No había rescate posible, solo una traducción a un lenguaje diferente. Semanas después, el 21 de junio de 2017, una operación de búsqueda y rescate lanzada por las autoridades chilenas encontró el campamento base de la expedición abandonado. Estaba en perfecto orden, las tiendas montadas, los equipos cuidadosamente guardados, los registros de datos organizados sobre una mesa. Solo faltaban Mateo Vargas y Elena Torres. De David Chen e Ika no se encontró rastro alguno. La búsqueda intensiva por toda la isla no arrojó ningún resultado. La investigación oficial concluyó que los 4 miembros de la expedición probablemente habían sido arrastrados por una ola gigante mientras realizaban mediciones en una zona costera peligrosa, una explicación conveniente que no se correspondía con la evidencia del campamento. El caso se cerró, y la misión del Dr. Vargas fue archivada como un trágico accidente. La isla, una vez más, guardó su secreto, borrando a quienes intentaron descifrarlo.
Meses más tarde, el 15 de septiembre de 2017, un correo electrónico llegó a los servidores del Instituto de Geofísica que había patrocinado la expedición. Fue enviado desde el ordenador portable de Mateo Vargas, utilizando una conexión satelital intermitente y de baja potencia que se activó durante solo 90 segundos, tiempo suficiente para transmitir un único archivo adjunto. El correo no tenía asunto ni cuerpo de texto. El archivo era un documento de datos sin formato reconocible. Tras semanas de análisis, los criptógrafos del instituto lograron renderizarlo. No era un conjunto de coordenadas ni un mapa topográfico. Era un mapa de la isla, sí, pero sus líneas no representaban elevaciones o distancias. Trazaban patrones de silencio, flujos de memoria, ecos de tiempo y zonas de colapso perceptual. El informe final de Mateo no fue un fracaso, fue un éxito aterrador. Había logrado mapear la isla, no con su tecnología, sino convirtiéndose en parte de su incomprensible geografía. El informe oficial se cerró, pero en la isla, los gigantes de piedra seguían esperando a los siguientes cartógrafos del silencio. Si crees que no toda expedición termina cuando se archiva el informe, comparte este video. Suscríbete para más registros reales que nunca debieron ser ignorados. De acuerdo con la instrucción, aquí tienes el bloque 1, Introducción y conflicto inicial, compuesto por 6 párrafos. En 2017, el Dr. Mateo Vargas participó en una expedición geofísica en la isla de Pascua, Rapa Nui. Durante 3 meses, lo que comenzó como un desplazamiento controlado para crear el mapa arqueológico definitivo de la isla, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la tecnología y la propia percepción de la realidad. El equipo, armado con LIDAR, georradar y sistemas de posicionamiento global de última generación, pretendía resolver el misterio del transporte de los Moais, aplicando la fría lógica de la ingeniería a un enigma ancestral. Sin embargo, los datos que recogían no solo eran inconsistentes, sino que parecían desafiar las leyes de la física y la cartografía conocidas. Cada día, el terreno que mapeaban con precisión milimétrica parecía reescribirse a sí mismo durante la noche, borrando sus huellas digitales y convirtiendo sus mapas en documentos obsoletos. La misión, financiada con millones de euros y diseñada para ser un hito en la arqueología moderna, se estaba desmoronando no por un error humano, sino por la aparente resistencia del propio sujeto de estudio. Hasta que un registro, una evidencia inesperada encontrada en una cueva sellada que no debía existir, cambió todo, revelando que no eran los primeros en enfrentarse a lo imposible. ¿En qué momento una misión científica deja de ser una exploración y se convierte en un error irreversible? Antes de desvelar lo que se registró en los últimos informes de esa misión, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no figura en los expedientes oficiales. El conflicto principal se manifestó no como un evento catastrófico, sino como una erosión silenciosa de la certeza, un goteo constante de anomalías que minaba los cimientos de su método científico. El 12 de abril de 2017, apenas una semana después de iniciar las operaciones, el equipo registró las primeras discrepancias serias. Las coordenadas GPS de un punto de referencia clave, un moai solitario y fácilmente identificable en la ladera del volcán Rano Raraku, fluctuaron más de 150 metros en un lapso de 6 horas, sin ninguna justificación atmosférica o técnica. David Chen, el ingeniero de sistemas, atribuyó el fallo a una interferencia magnética local, una hipótesis plausible dada la naturaleza volcánica de la isla, y dedicó el día a recalibrar los receptores. Sin embargo, los registros de campo de Mateo Vargas a los que hemos tenido acceso muestran una creciente inquietud. No era solo el GPS. Los drones equipados con LIDAR cartografiaban formaciones rocosas y pequeñas depresiones que, al ser verificadas en persona horas después, simplemente no estaban donde los datos indicaban. La isla no solo se negaba a ser medida, parecía estar jugando activamente en contra de sus instrumentos, una variable que ningún protocolo contemplaba. El Dr. Mateo Vargas, un geofísico español de 48 años, era la personificación del método científico. Su carrera, construida sobre una base de publicaciones en revistas de alto impacto y proyectos exitosos en terrenos complejos, se había cimentado en la premisa de que todo fenómeno natural, por caótico que pareciera, podía ser cuantificado, analizado y finalmente comprendido a través de datos empíricos. Su confianza en la tecnología era absoluta, una extensión de su propia mente lógica y ordenada. Junto a él, la arqueóloga Elena Torres, de 32 años, joven y ambiciosa, compartía su visión. Viendo los misterios de Rapa Nui no como un enigma espiritual,
sino como un complejo problema de ingeniería inversa que esperaba ser resuelto por las herramientas adecuadas. El contrapunto era David Chen, el ingeniero jefe, cuyo pragmatismo lo llevaba a buscar fallos de calibración o errores de software en cada anomalía, negándose a considerar cualquier otra posibilidad que escapara a su dominio técnico. El cuarto miembro del equipo de campo, Ika, un guía local de ascendencia Rapa Nui, observaba su trabajo con una paciencia que rayaba en la resignación. Sus advertencias sobre zonas tapu, lugares sagrados que no gustan de ser medidos, fueron cortésmente ignoradas, consideradas un mero folclore local sin relevancia para una misión de precisión geodésica. La primera semana de operaciones, entre el 5 y el 11 de abril, transcurrió según lo previsto en el cronograma. El equipo estableció su campamento base cerca de Angarua, un centro de operaciones tecnológicamente avanzado en medio de un paisaje ancestral, y comenzó el barrido sistemático de la costa sur, una zona rica en plataformas ceremoniales, conocidas como Aju. Los datos iniciales del LIDAR eran espectaculares, revelando con una precisión milimétrica estructuras ocultas bajo la vegetación y detalles de construcción que habían pasado desapercibido durante décadas de estudio tradicional. El ambiente en el campamento era de optimismo y una palpable sensación de superioridad tecnológica. En su diario personal con fecha del 10 de abril, Elena describe la sensación de desvelar los secretos de una civilización perdida con un solo clic, como si estuvieran pelando las capas de la historia con un bisturí digital. Sin embargo, fue durante la segunda semana cuando las primeras grietas comenzaron a aparecer en esa fachada de control absoluto. Un dron de mapeo, programado para una ruta de vuelo autónoma de 8 kilómetros, regresó a la base habiendo recorrido, según su registro interno de propulsión, más de 15 kilómetros. Aunque su sistema de navegación insistía que la ruta original se había completado sin desviaciones y en el tiempo esperado. David pasó 2 días desmontando el dispositivo, convencido de un error en el odómetro o en el firmware, sin encontrar ninguna falla mecánica o de software que explicara la discrepancia energética. La presión psicológica, inherente a cualquier expedición en un entorno aislado, comenzó a manifestarse de forma sutil pero corrosiva. El aislamiento extremo de la isla, a más de 3.700 kilómetros del continente más cercano, dejó de ser un dato geográfico para convertirse en una realidad opresiva y tangible. El viento constante, un susurro incesante que barría las laderas volcánicas y se colaba por las costuras de las tiendas, se convirtió en la banda sonora de su creciente ansiedad. Mateo Vargas, cuya meticulosidad era legendaria entre sus colegas, empezó a mostrar signos de agotamiento que no se correspondían con el esfuerzo físico realizado. Pasaba las noches en vela, recalibrando instrumentos que ya habían sido calibrados y comparando hojas de datos que se contradecían entre sí, buscando desesperadamente un patrón lógico en el caos, una variable oculta que pudiera explicar la disonancia. La duda, un sentimiento ajeno a su naturaleza analítica, comenzó a instalarse en su mente. ¿Era el equipo el que fallaba de manera sistemática y simultánea? ¿O era su interpretación de los datos, su propio entendimiento de la realidad física, la que estaba fundamentalmente equivocada? La sensación de no retorno no era física, sino intelectual. Temía estar registrando algo que su ciencia no podía explicar, algo que, de ser validado, invalidaría no solo la misión, sino toda su carrera. Bajo la tensión de resultados inexplicables, la dinámica del equipo comenzó a fracturarse. David se atrincheró en su escepticismo técnico, volviéndose cada vez más irritable y defensivo ante cualquier sugerencia de que el problema trascendiera un simple fallo de hardware. Sus discusiones con Mateo se hicieron frecuentes, registradas en las bitácoras de audio del campamento como intercambios tensos sobre protocolos de diagnóstico y variables no controladas, donde la frustración de ambos era evidente. Elena, por su parte, empezó a distanciarse del rígido empirismo de Mateo. Pasaba más tiempo con Ika, escuchando sus relatos sobre cómo la isla recuerda todos los caminos, especialmente los que fueron olvidados, tratando de encontrar un marco de referencia alternativo para los fenómenos que estaban presenciando. Su diario de campo, inicialmente lleno de datos arqueológicos y mediciones precisas, pasó a incluir observaciones sobre el comportamiento anómalo de la fauna local y la extraña calidad del silencio en ciertas zonas del interior de la isla. El equipo, que había llegado como una unidad científica cohesionada y con un objetivo común, se estaba convirtiendo lentamente en un conjunto de individuos aislados, cada uno lidiando con la creciente incertidumbre a su manera, atrapados entre la lógica que se desmoronaba y un misterio que se negaba a ser ignorado. De acuerdo, aquí tienes el bloque 2, compuesto por 7 párrafos,
continuando exactamente desde el punto anterior y profundizando en el colapso progresivo de la misión. De acuerdo, aquí tienes el bloque 2, compuesto por 7 párrafos, continuando exactamente desde el punto anterior y profundizando en el colapso progresivo de la misión. El 28 de abril ocurrió la primera falla técnica grave e indiscutible, un evento que silenció incluso el escepticismo de David. El georradar, una pieza de equipo de fabricación alemana, valorada en más de 200.000 euros, dejó de funcionar sin previo aviso durante una prospección cerca del volcán Punapau, la cantera de los Pucao, los tocados de piedra roja de los Moais. No hubo picos de tensión, ni alertas de software, ni daños físicos visibles. Simplemente se apagó, como si su fuente de energía interna se hubiera agotado de forma instantánea y permanente. David trabajó en él durante 36 horas seguidas, bajo una lona azotada por el viento que amenazaba con desgarrarse, solo para concluir, con una mezcla de incredulidad y frustración profesional, que la placa base principal se había quemado de una manera que nunca había visto en sus 15 años de carrera. Los circuitos estaban fundidos de forma limpia y uniforme, como si hubieran sido sometidos a un pulso electromagnético localizado y de altísima intensidad. No había tormentas eléctricas en cientos de kilómetros ni fuentes de energía cercanas que pudieran explicarlo. La pérdida del georradar fue un golpe devastador para la misión, ya que era la principal herramienta para detectar estructuras subterráneas sin excavación. Para Mateo, fue más que una pérdida de equipo, fue la primera evidencia tangible de que una fuerza externa, activa e inexplicable, podría estar interfiriendo activamente con su trabajo. Con el georradar inutilizado, Mateo se vio forzado a reorientar la misión, centrándose exclusivamente en el mapeo de superficie con LIDAR y la verificación manual de cada anomalía topográfica. Esta nueva estrategia implicaba largas caminatas por terrenos difíciles y traicioneros, lo que aumentó drásticamente el desgaste físico y mental del equipo. Fue durante una de estas expediciones, el 5 de mayo, cuando experimentaron el fenómeno más desconcertante hasta la fecha, la repetición de una ruta. Partieron de un punto de referencia claro, una formación de rocas volcánicas singular conocida por los locales como El Guardián, y caminaron hacia el norte durante 3 horas, siguiendo un rumbo fijo de 358 grados por brújula magnética y confirmado por 2 receptores GPS independientes. Sin embargo, tras lo que deberían haber sido aproximadamente 6 kilómetros de avance en línea recta, se encontraron nuevamente frente al Guardián, acercándose desde la misma dirección en que habían partido. Sus dispositivos de seguimiento, tanto el podómetro como el registro GPS, confirmaban que habían caminado la distancia correcta en línea recta. Repitieron el intento 2 veces más ese día, con el mismo resultado inexplicable. Era como si el espacio a su alrededor se hubiera plegado sobre sí mismo, devolviéndolos a su punto de origen. Ika, que los acompañaba, simplemente se sentó en una roca, los observó con calma y dijo: «A veces, la isla no quiere que pases». El incidente de la ruta repetida marcó un punto de inflexión psicológico del que el equipo nunca se recuperaría. La paranoia, antes un sentimiento latente y vergonzoso, se volvió una presencia constante y justificada en el campamento. Los miembros del equipo comenzaron a dudar no solo de sus instrumentos, sino de sus propias percepciones y recuerdos. Mateo, en un intento desesperado por restaurar el rigor científico, implementó un protocolo de verificación cruzada. Cada lectura de coordenadas, cada observación de campo, cada decisión logística debía ser registrada y confirmada por al menos otro miembro del equipo en bitácoras separadas. Pero esto solo generó más confusión, ya que sus recuerdos de los mismos eventos empezaron a diferir de manera alarmante. Elena recordaba haber catalogado un petroglifo específico en una cueva al norte del campamento, pero ni Mateo ni David tenían memoria de haber estado en esa cueva. David insistía en que habían reparado un panel solar el martes, mientras que los registros de Mateo y las fotografías de Elena indicaban claramente que fue el miércoles. Estos lapsos no eran triviales, socavaban la confianza en su propia memoria, la herramienta más fundamental de un científico. El aislamiento ya no era solo geográfico, a miles de kilómetros del mundo, se había vuelto cognitivo, atrapados dentro de sus propias mentes poco fiables. Para agravar la situación, la presión por obtener resultados desde la institución que financiaba el proyecto en Madrid comenzó a llegar a través de correos electrónicos satelitales cada vez más insistentes. Desde la seguridad de un laboratorio en Europa, las explicaciones de Mateo sobre fluctuaciones de coordenadas e inconsistencias topográficas sonaban a excusas,
a una mala gestión del equipo en el terreno, o peor aún, a una incompetencia flagrante. No entendían la naturaleza de los problemas que el equipo reportaba, interpretándolos como fallos de calibración o errores de procedimiento que un equipo de su calibre debería ser capaz de resolver en cuestión de horas. El 15 de mayo, Mateo recibió un ultimátum velado. Debía enviar un informe preliminar con datos concluyentes y procesables en un plazo de 10 días, o la financiación para la segunda fase de la expedición sería reevaluada. Esta presión externa, chocando contra la realidad incomprensible que vivían, exacerbó la desesperación de Mateo. Se obsesionó con encontrar una única causa, una llave que explicara todas las anomalías. Esta obsesión, alimentada por el miedo al fracaso profesional, lo llevó a tomar una decisión crítica que no podría deshacer: autorizar una exploración en una zona costera del noroeste, un área que Ica se había negado repetidamente a visitar, describiéndola como profundamente tapu y peligrosa, no por sus acantilados o mareas, sino por su memoria. Ignorando las advertencias silenciosas pero firmes de Ica y la creciente aprensión de Elena, Mateo y David se dirigieron a la zona prohibida el 18 de mayo. La atmósfera allí era notablemente diferente al resto de la isla. El viento constante cesó por completo y un silencio denso y pesado, casi físico, lo reemplazó. Sus equipos, que habían estado funcionando de manera errática durante semanas, de repente comenzaron a dar lecturas estables, coherentes y perfectamente lógicas. Durante varias horas, cartografiaron la zona con una eficiencia que no habían experimentado desde la primera semana. Creyeron haber superado el problema, que la interferencia estaba localizada en otras partes de la isla y que finalmente podrían obtener los datos que necesitaban. Fue entonces cuando, siguiendo una lectura anómala pero estable de un magnetómetro de mano, descubrieron una entrada a una cueva, oculta tras una cortina de vegetación y parcialmente sellada por un deslizamiento de tierra que parecía sorprendentemente reciente. La decisión de entrar en esa cueva, impulsada por la falsa sensación de control y la desesperada necesidad de un descubrimiento tangible, sería el verdadero punto de no retorno de la expedición, un umbral que los separaría irreversiblemente de su mundo conocido. Dentro de la cueva, el aire era frío, estancado y olía a sal y a óxido. No encontraron artefactos Rapa Nui, ni petroglifos, ni restos arqueológicos de la civilización antigua. En su lugar, a la luz de sus linternas, hallaron los vestigios de un campamento improvisado mucho más moderno, equipos científicos de la década de 1980, corroídos por la sal y la humedad hasta volverse casi irreconocibles. Había un teodolito oxidado sobre su trípode, cajas de muestras geológicas vacías y apiladas, y sobre una repisa de roca, protegida de la peor parte de la humedad por una funda de cuero enmohecida, una libreta de campo. Pertenecía a una expedición geológica chilena que, según los registros oficiales a los que Mateo había tenido acceso antes de su viaje, había desaparecido en el mar tras un trágico accidente con su embarcación en 1986. Mientras Mateo pasaba con manos temblorosas las páginas endurecidas y manchadas, su rostro palideció. El geólogo, un tal Dr. Alejandro Núñez, describía con una caligrafía cada vez más errática y desesperada los mismos fenómenos que ellos estaban experimentando. Coordenadas GPS que fluctuaban sin patrón, mapas que se volvían inútiles de un día para otro y una creciente desorientación cognitiva. Al principio atribuía a la fatiga y al aislamiento, pero que luego comenzó a considerar una propiedad intrínseca de la propia isla. El descubrimiento del diario fue una revelación devastadora, un golpe que trascendió el miedo para instalarse en el terreno del terror existencial. No estaban lidiando con fallos técnicos sin precedentes, ni descubriendo un nuevo fenómeno geofísico. Estaban atrapados en un patrón, un ciclo letal que ya se había cobrado a otros científicos décadas atrás, borrándolos de la historia con una explicación oficial conveniente. El diario de Núñez detallaba con una claridad aterradora sus intentos de racionalizar lo inexplicable. Al principio, al igual que David, culpó a sus instrumentos, registrando meticulosamente cada intento de recalibración. Luego consideró la posibilidad de una intoxicación por gases volcánicos o algas marinas neurotóxicas que afectaran sus capacidades neurológicas. Finalmente, en sus últimas entradas, sucumbió a una aterradora aceptación. Escribió: «La isla no es un lugar, es un proceso. No se opone a ser mapeada, nos absorbe en su propia cartografía. Nos convierte en parte de su topografía invisible, en coordenadas que ya no responden a la física». Mateo comprendió en ese instante que el verdadero peligro no era fracasar en su misión,
sino tener éxito de una manera que no podía concebir. La isla no solo resistía el mapeo, parecía estar activamente borrando a los cartógrafos. De acuerdo, aquí tienes el bloque 3, aumento de la tensión, compuesto por 7 párrafos, continuando la narración exactamente donde se quedó. La última entrada del diario estaba fechada el 2 de noviembre de 1986. Terminaba abruptamente a mitad de una frase, con la tinta corrida por una posible gota de agua, o quizás por el temblor de la mano que la escribía. Hemos encontrado el epicentro de la anomalía, el punto donde la geometría del espacio se disuelve. Está dentro del Rano Kau, en el lugar que los antiguos llamaban el ojo que no parpadea. Vamos a entrar. Si no volvemos, es porque el mapa final no se dibuja con tinta, sino con... La frase quedaba inconclusa, suspendida en el tiempo como un eco sin resolver. El impacto en Mateo fue profundo, visceral. Su obsesión por encontrar una explicación lógica, que ya se había convertido en una carga, fue reemplazada por un miedo frío y paralizante que le recorrió la espina dorsal. El conocimiento de que otros, científicos como él, habían seguido exactamente el mismo camino de descubrimiento y confusión hacia una desaparición encubierta por una historia oficial, lo enfrentó a una elección imposible. Ya no se trataba de salvar la misión o su reputación, ahora se trataba de comprender si la salida consistía en admitir la derrota y arriesgarse a no poder encontrar el camino de vuelta, o seguir los pasos de Núñez hacia el epicentro de la anomalía, con la remota esperanza de entenderla antes de ser consumido por ella. La tensión en el equipo, hasta entonces una fractura subterránea, alcanzó un punto de quiebra. David, al ver la última entrada, solo quería evacuar inmediatamente, mientras que Elena, extrañamente, se sentía atraída por el abismo de misterio que el diario revelaba. El regreso al campamento base fue tenso y silencioso, un trayecto de varios kilómetros, en el que nadie pronunció palabra. Mateo guardó el diario de Núñez en una bolsa hermética, como si fuera un artefacto radioactivo, un objeto maldito que contenía no solo el pasado, sino también un posible futuro. Durante los 2 días siguientes, el equipo no realizó ninguna expedición. El tiempo se dedicó a debates fracturados y a intentos cada vez más desesperados de contactar al continente para solicitar una evacuación de emergencia, o al menos un informe sobre la verdadera naturaleza de la expedición de 1986. Fue entonces cuando se materializó su peor temor: el sistema de comunicación por satélite, que hasta entonces había funcionado perfectamente para el envío de datos e informes, ahora solo emitía estática. Cada intento de conexión fallaba. No era un error de señal débil o de mala orientación de la antena, era un silencio digital absoluto, como si una barrera invisible e impenetrable los hubiera envuelto por completo. La isla, tras revelarle su secreto más oscuro, parecía haber decidido cortar su último y frágil vínculo con el mundo exterior. La sensación de estar atrapados, que antes era una presión psicológica, era ahora una realidad técnica y absoluta. David intentó reparar la antena durante horas, trabajando con una furia desesperada, pero el problema no era mecánico. La señal simplemente no llegaba, y el mundo exterior había dejado de existir para ellos. El aislamiento se había completado. La desesperación, un catalizador químico para las decisiones extremas, llevó a Mateo a tomar su resolución final. Atrapado, sin comunicación y con el tiempo en su contra, se convenció de que la única salida era atravesar el problema, no huir de él. Durante una tensa reunión en la tienda principal, propuso seguir las últimas indicaciones del diario de Núñez, encontrar el ojo que no parpadea, dentro del cráter del volcán extinto Rano Kau. Argumentó, con la lógica febril de quien se aferra a la última posibilidad, que era su única oportunidad de entender la naturaleza de la anomalía y quizás encontrar la manera de revertirla o escapar de su influencia. David se negó rotundamente, golpeando la mesa con el puño y calificando el plan de un acto de suicidio deliberado. Se produjo una amarga discusión que dividió al equipo de forma definitiva e irreparable. David lo acusó de haber perdido el juicio, de dejarse llevar por las divagaciones de un hombre muerto. Sin embargo, Elena, para sorpresa de David, apoyó a Mateo. Su curiosidad científica, ahora despojada de todo escepticismo, había superado a su miedo. Sentía que estaban en el umbral de un descubrimiento que trascendía la arqueología o la geofísica, algo fundamental sobre la naturaleza de la realidad misma. La mañana del 25 de mayo, con el cielo cubierto por una capa de nubes grises y uniformes, Mateo y Elena prepararon una pequeña mochila con lo esencial: agua, raciones para 2 días, una brújula magnética, cuerdas y el diario de Núñez. Dejaron a David en el campamento, junto a Ika, quien los observó partir con una profunda y resignada tristeza en la mirada.
sin decir una sola palabra. La ascensión al volcán Ranokau fue extrañamente sencilla, casi antinatural. El sendero, normalmente resbaladizo y erosionado por el viento, parecía firme bajo sus pies, y el clima, a pesar del cielo encapotado, se mantuvo inusualmente calmado, sin las ráfagas de viento que caracterizaban la isla. Al llegar al borde del cráter, se encontraron con una vista sobrecogedora, una caldera de más de 1 kilómetro de diámetro, con un lago en su interior salpicado de islas de juncos flotantes, un ecosistema único en el mundo. La escala era abrumadora, y el silencio, total. Siguiendo las crípticas descripciones del diario de Núñez, que hablaban de una cicatriz en la roca que no mira al cielo, buscaron una formación rocosa particular en la pared interior del cráter. Mientras descendían por una pendiente pronunciada, asegurados con cuerdas, una niebla espesa y antinatural comenzó a subir desde el lago, una masa blanca y opaca que no era producto de la condensación normal. Los envolvió en cuestión de minutos, reduciendo la visibilidad a menos de 1 metro. El silencio se volvió absoluto, amortiguado por la humedad que se pegaba a su piel y a su ropa. En ese preciso instante, como si obedecieran a una orden invisible, todos sus equipos electrónicos murieron simultáneamente. El GPS se apagó, el reloj digital de Mateo se quedó en blanco, y la linterna de alta potencia de Elena se extinguió sin un parpadeo. Estaban solos, en la niebla, armados únicamente con una brújula magnética que ahora giraba sin control, su aguja danzando inútilmente, señalando todas las direcciones y ninguna. Perdidos en una niebla que parecía tener sustancia propia, intentaron aplicar los protocolos de supervivencia que habían ensayado docenas de veces en simulaciones. Permanecer juntos, no separarse bajo ninguna circunstancia, gritar a intervalos regulares para mantener el contacto auditivo, tratar de retroceder por sus propios pasos siguiendo la tensión de la cuerda. Pero el terreno parecía cambiar bajo sus pies. Caminos que deberían haberlos llevado hacia arriba, hacia el borde del cráter, los conducían inexplicablemente de nuevo hacia el fondo. Cada intento de escapar los hundía más en el corazón del volcán. El pánico inicial, agudo y adrenalínico, dio paso a una extraña y agotadora resignación. El tiempo perdió su significado. No sabían si habían pasado horas o días. El suspenso ya no provenía de una amenaza externa, de un depredador o un peligro geológico, sino de la aceptación gradual y aterradora de su situación. Dejaron de luchar contra la desorientación. El silencio ya no era opresivo, sino extrañamente acogedor, como si el propio volcán les estuviera susurrando que dejaran de resistirse. Empezaron a caminar sin rumbo, no como exploradores perdidos que buscan una salida, sino como si estuvieran siguiendo un sendero invisible que solo ellos podían percibir, una lógica espacial que no respondía a las leyes de la física que conocían. En algún momento de esa deriva atemporal, cuando el agotamiento había borrado la frontera entre la vigilia y el sueño, Elena se detuvo, se arrodilló y sin mediar palabra, sacó de su bolsillo una pequeña piedra de obsidiana afilada que había recogido días antes. Con una concentración absoluta, comenzó a trazar símbolos en el suelo de tierra húmeda. No eran los petroglifos Rapa Nui que había estudiado durante años, ni ninguna forma de escritura conocida. Eran complejos patrones geométricos, diagramas que parecían representar flujos, conexiones y puntos nodales, como un mapa de circuitos de una realidad subyacente. Mateo, el hombre de ciencia, el defensor de los datos empíricos y la razón pura, la observó sin decir nada. En lugar de sentir alarma por el aparente colapso mental de su colega, sintió una profunda e inexplicable sensación de comprensión, como si las figuras que ella dibujaba fueran la única lengua capaz de describir el lugar en el que se encontraban. Era como si finalmente estuviera percibiendo la verdadera lógica del lugar, una lógica no basada en la distancia y las coordenadas cartesianas, sino en algo mucho más antiguo y fundamental. Ya no sentían la necesidad de escapar. Habían llegado al epicentro y comprendieron, sin necesidad de palabras, que la única salida no era hacia afuera, sino hacia adentro, la integración. No había rescate posible, solo una traducción a un lenguaje diferente. Semanas después, el 21 de junio de 2017, coincidiendo con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, una operación de búsqueda y rescate lanzada por las autoridades chilenas tras la activación automática de la baliza de emergencia. Del campamento encontró la base de la expedición abandonada. Estaba en un orden inquietante.
Las tiendas montadas, los equipos de laboratorio cuidadosamente guardados, los registros de datos organizados sobre una mesa. Solo faltaban el doctor Mateo Vargas y la arqueóloga Elena Torres. De David Chen e Ika no se encontró rastro alguno, ni en el campamento ni en sus hogares en Hangaroa. La búsqueda intensiva, que duró 2 semanas y cubrió por aire y tierra casi la totalidad de la isla, no arrojó ningún resultado. La investigación oficial, citando la falta de cuerpos y la presencia de equipos de escalada desaparecidos, concluyó que los 4 miembros de la expedición probablemente habían sido arrastrados por una ola gigante mientras realizaban mediciones en una zona costera peligrosa. Una explicación conveniente que no se correspondía con la evidencia del campamento, que no mostraba signos de una partida apresurada. El caso se cerró con rapidez, y la ambiciosa misión del Dr. Vargas fue archivada como un trágico accidente laboral. La isla, una vez más, guardó su secreto, borrando a quienes intentaron descifrarlo con una eficiencia silenciosa y metódica. De acuerdo, aquí tienes el bloque 4, preparación para el clímax, compuesto por 7 párrafos que detallan la cascada de intentos fallidos y el progresivo desgaste del equipo tras el descubrimiento del diario, continuando la narración desde ese punto crítico. De acuerdo, aquí tienes el bloque 4, preparación para el clímax, compuesto por 7 párrafos que detallan la cascada de intentos fallidos y el progresivo desgaste del equipo tras el descubrimiento del diario, continuando la narración desde ese punto crítico. El regreso desde la cueva costera al campamento base marcó el inicio de una nueva fase en la expedición, una dominada por un conocimiento aterrador. El diario de Núñez no fue tratado como un hallazgo arqueológico, sino como el registro de datos de un experimento fallido, un manual de advertencias que Mateo Vargas se dedicó a analizar con una intensidad febril. Durante 72 horas apenas durmió. Cruzó las observaciones del geólogo chileno con sus propias bitácoras, buscando patrones, correlaciones, cualquier cosa que pudiera transformar el caos en una variable predecible. Su primer intento de recuperar el control fue la creación de un nuevo protocolo, al que internamente llamó Protocolo de Verificación de Realidad. Este exigía que cada 3 horas, los 3 miembros del equipo registraran de forma independiente y por escrito su ubicación, la hora según sus relojes no conectados a la red y una descripción detallada de su entorno inmediato. La idea era crear una línea de base de percepción compartida para detectar las desviaciones cognitivas en tiempo real. Sin embargo, el primer día de aplicación del protocolo solo sirvió para cuantificar la magnitud del problema. Sus descripciones del mismo paisaje, escritas simultáneamente, a menudo contenían diferencias significativas en la posición de las sombras, el número de formaciones rocosas o incluso la dirección del viento. No estaban solo perdiendo el control de sus instrumentos, estaban perdiendo el consenso sobre la realidad misma. Basándose en una anotación de Núñez que especulaba sobre un epicentro de la anomalía, Mateo diseñó el siguiente experimento en un intento desesperado por pasar a la ofensiva. La hipótesis era que si la distorsión emanaba de un punto específico, podrían triangular su ubicación. El 22 de mayo, desplegó a David y Elena en 2 puntos distantes de la isla, a 8 y 12 kilómetros del campamento base respectivamente, mientras él permanecía en el centro de operaciones. El plan era simple. Los 3 tomarían lecturas de coordenadas GPS de un satélite de referencia específico, exactamente a la misma hora, cada 15 minutos durante un periodo de 6 horas. La discrepancia entre las lecturas esperadas y las reales, comparada entre los 3 puntos, teóricamente dibujaría un mapa de la distorsión y señalaría su origen. Pero la ejecución fue un fracaso catastrófico. Los cronómetros, sincronizados al segundo antes de la partida, comenzaron a desviarse. David reportó por radio que su reloj se había adelantado 7 minutos en la primera hora, mientras que el de Elena se había retrasado 4. La sincronización, el pilar fundamental del experimento, era imposible. La anomalía no solo afectaba al espacio, parecía tener la capacidad de manipular el tiempo local, convirtiendo su intento de triangulación en una colección de datos inútiles y contradictorios, que solo aumentaron su sensación de impotencia. El fracaso del experimento de triangulación fracturó lo que quedaba de la moral del equipo. David Chen, cuya fe en la tecnología ya había sido pulverizada, se sumió en un estado de hostilidad pasiva. Pasaba sus días realizando diagnósticos inútiles a equipos que sabía que no estaban rotos, acusando a Mateo en voz baja de perseguir los fantasmas de un geólogo muerto y de arrastrarlos a todos a su obsesión mórbida. Elena, por otro lado, se alejó aún más del método empírico.
Pasaba horas releyendo el diario de Núñez, no como un registro científico, sino como un texto críptico, comparando sus descripciones con los mitos Rapa Nui que Ika le había contado. En su bitácora personal, comenzó a usar términos como lógica no lineal y geografía de la memoria para describir lo que estaban experimentando. Un lenguaje que la alejaba de Mateo y David. Mateo, atrapado entre el escepticismo de uno y el misticismo de la otra, se alejó aún más. Sus propios registros de campo se volvieron más introspectivos, documentando no solo las fallas técnicas, sino también sus propios lapsos de memoria y episodios de desorientación, como si se hubiera convertido él mismo en el principal sujeto de estudio de su fallida expedición. La sensación de ser observados por la isla silenciosa se hizo casi insoportable. En un último esfuerzo por volver a los fundamentos, Mateo decidió intentar un enfoque radicalmente analógico. El 24 de mayo ordenó que todos los equipos electrónicos complejos fueran apagados. Su plan era mapear un área muy pequeña y supuestamente estable, un polígono de apenas 500 metros cuadrados cerca del campamento, utilizando únicamente las herramientas más básicas de la topografía, un teodolito manual, cintas métricas de acero y una brújula de alta precisión. La intención era demostrar que, despojados de la electrónica vulnerable, las leyes fundamentales de la geometría y la física aún se mantenían. El resultado fue quizás el más perturbador de toda la misión. Tras pasar un día entero midiendo meticulosamente los ángulos y las distancias de un simple triángulo formado por 3 rocas fijas, los cálculos finales no cuadraban. La suma de los ángulos internos, que en cualquier geometría euclidiana debe ser exactamente 180 grados, arrojaba un resultado consistente de 181.3 grados. Repitieron las mediciones 3 veces, con el mismo resultado imposible. No era una interferencia electrónica, era el propio tejido del espacio el que parecía estar curvado de una manera que desafiaba la razón. Para Mateo, este fue el golpe final. La isla no solo estaba interfiriendo con su tecnología, estaba violando las reglas fundamentales del universo que él conocía. Fue esa misma noche cuando intentaron, por última vez, contactar con el mundo exterior. La presión del ultimátum de la financiación y la gravedad de sus últimos descubrimientos hacían imperativo enviar un informe de emergencia. David preparó el sistema de comunicación por satélite, verificando cada conexión y cada línea de código del software de transmisión. El hardware estaba, según todos sus diagnósticos, en perfecto estado de funcionamiento. La antena se orientó correctamente, el sistema estableció un enlace con el satélite en órbita geoestacionaria y el terminal respondió al ping inicial. Sin embargo, cuando intentaron transmitir el paquete de datos, un informe cifrado que detallaba el hallazgo del diario y la anomalía espacial, la transmisión falló. No hubo un mensaje de error ni una conexión perdida. El sistema simplemente se quedó en un estado de transmitiendo indefinidamente, enviando datos a un vacío que se negaba a recibirlos. David lo describió en su registro técnico con una frase escalofriante. El enlace está activo, el satélite nos escucha, pero el protocolo de enlace de datos nunca se completa. Es como gritarle a alguien que te está mirando a los ojos, pero se niega a reconocer tu existencia. Su aislamiento ya no era una cuestión de distancia, sino una cuarentena impuesta por una fuerza desconocida. Sin posibilidad de comunicación y con la evidencia de que las leyes físicas básicas no eran fiables en la isla, la estrategia de Mateo cambió drásticamente. Abandonó toda esperanza de controlar o corregir la situación desde fuera. La única vía que quedaba era la inmersión. Durante los días siguientes dejó de luchar contra la anomalía y comenzó a tratar de entender su gramática. Volvió al diario de Núñez, pero esta vez no como una advertencia, sino como un mapa. Ignorando las mediciones absolutas, se centró en la relación de las distorsiones. Comenzó a trazar un nuevo tipo de carta geográfica, en la que los puntos no se definían por coordenadas fijas, sino por su grado de inestabilidad. Descubrió que las zonas de mayor fluctuación GPS coincidían con las áreas donde Núñez reportaba una mayor desorientación cognitiva. Lentamente, un patrón aterrador comenzó a emerger de los datos corruptos. Las anomalías no eran aleatorias, eran sistémicas, organizadas, y todas parecían irradiar desde un único punto de la isla, el cráter del volcán Ranocao, el mismo lugar que Núñez había identificado como el ojo que no parpadea. Ya no buscaba una salida, buscaba el centro del laberinto.
Esta nueva convicción lo llevó a la confrontación final con su equipo. La tarde del 25 de mayo reunió a Elena y a un reacio David en la tienda principal. Sobre la mesa no extendió un mapa topográfico, sino su nuevo diagrama de la anomalía, una red de flujos y nodos que se asemejaba más a una carta de navegación celestial que a un mapa terrestre. Con una calma que contrastaba con el caos de las semanas anteriores, expuso su conclusión. No podían escapar de la influencia del Ranokau, por lo que debían ir directamente a su centro. No lo presentó como una opción, sino como la única conclusión lógica a la que los datos, por extraños que fueran, los habían llevado. David estalló, acusándolo de haber cruzado la línea de la ciencia a la locura, de querer sacrificarlos en el altar de una teoría demencial. La discusión fue breve y amarga, sellando la ruptura definitiva del equipo. Pero Elena, que había llegado a conclusiones similares a través de su estudio de los mitos locales y el diario, asintió en silencio. Apoyó a Mateo. La decisión estaba tomada. Mientras preparaban sus mochilas con lo esencial para la ascensión, Ika los observó desde la distancia, su rostro una máscara de tristeza ancestral, como si ya hubiera visto esa misma escena muchas veces antes. El punto sin retorno ya no era un lugar en el mapa, sino una decisión que acababan de tomar. De acuerdo. Aquí tienes el bloco 5, el clímax, compuesto por 7 párrafos que narran el punto sin retorno de la expedición, continuando exactamente desde el punto anterior. La ascensión de Mateo Vargas y Elena Torres al cráter del Ranokau el 26 de mayo de 2017 no quedó registrada en ninguna bitácora oficial, pero su reconstrucción es posible a través de los datos recuperados del ordenador portátil de Mateo. A diferencia de las expediciones anteriores, marcadas por la lucha contra un entorno hostil y errático, este último desplazamiento fue descrito en los fragmentos de datos recuperados como extrañamente fluido, casi guiado. El viento amainó, los senderos resbaladizos parecieron ofrecer un agarre inusual, y la fauna local, normalmente esquiva, permaneció inmóvil a su paso, observándolos con una quietud antinatural. No se sentían como exploradores conquistando un terreno, sino como dos piezas siendo movidas sobre un tablero por una mano invisible. Al alcanzar el borde de la caldera, el vasto silencio que emanaba del lago interior no fue interpretado como una ausencia de sonido, sino como una presencia, una forma de comunicación que sus instrumentos no podían medir. El diario de Núñez, que Mateo llevaba consigo, se había convertido en su única brújula fiable. La decisión de descender no fue un acto de valentía científica, sino la aceptación de que el único camino que les quedaba no era hacia afuera, sino hacia el epicentro mismo del fenómeno que había desmantelado su realidad. Era el paso final en un experimento del que ya no eran los observadores, sino los sujetos. El descenso comenzó siguiendo una grieta en la pared interior del cráter, una cicatriz en la roca que no mira al cielo, según la críptica descripción de Núñez. A los 50 metros de bajada, la anomalía se manifestó en su forma más agresiva. Una niebla, densa y de un blanco lechoso, no descendió de las nubes, sino que ascendió desde las aguas estancadas del lago, envolviéndolos en segundos con una velocidad que desafiaba cualquier explicación meteorológica. La visibilidad se redujo a la longitud de sus propios brazos. El aire se volvió pesado, húmedo y cargado de una estática palpable. Fue en ese instante, registrado por el cese abrupto de los últimos registros de telemetría de sus dispositivos, cuando toda su tecnología murió. El reloj digital de Mateo, la linterna de Elena, el comunicador de emergencia, todo se apagó al unísono, no como si se hubieran quedado sin batería, sino como si las leyes físicas que permitían su funcionamiento hubieran sido suspendidas en esa burbuja de niebla. La brújula magnética, su última esperanza analógica, se convirtió en un objeto inútil, su aguja girando locamente en un baile frenético. Estaban completamente aislados, sensorial y tecnológicamente, atrapados en un espacio donde las herramientas de su mundo ya no tenían ningún significado ni función. Durante un periodo de tiempo que ninguno de los dos pudo cuantificar posteriormente, intentaron aplicar los protocolos de supervivencia, aseguraron sus cuerdas, se mantuvieron en contacto físico para no separarse y gritaron a intervalos regulares. Pero la niebla parecía devorar el sonido, amortiguando sus voces a pocos metros de distancia. Su intento de retroceder, de ascender por la misma ruta por la que habían bajado,
se convirtió en una demostración aterradora de la lógica no euclidiana del lugar. El terreno bajo sus pies parecía reconfigurarse sutilmente con cada paso. La pendiente que debería haberlos llevado hacia arriba los devolvía a una zona que jurarían haber cruzado minutos antes. Estaban atrapados en un bucle topográfico, un laberinto físico que reflejaba el colapso lógico que habían estado experimentando durante semanas. El pánico inicial, agudo y visceral, dio paso a un agotamiento profundo, físico y mental. Cada esfuerzo por imponer su voluntad sobre el entorno era inútil, drenando sus últimas reservas de energía y esperanza. La lucha por la supervivencia, el instinto más básico, estaba siendo sistemáticamente erosionado por un entorno que no era activamente hostil, sino simplemente indiferente a sus reglas. El punto de inflexión no fue una decisión consciente, sino una rendición. Agotados, deshidratados y completamente desorientados, se plomaron en el suelo húmedo. El esfuerzo por escapar cesó. Fue en ese momento de quietud forzada cuando su percepción del entorno cambió fundamentalmente. El silencio, antes opresivo, comenzó a sentirse como un lenguaje. La niebla, antes una barrera, parecía ahora un velo que ocultaba una realidad más profunda. En los fragmentos de un archivo de texto corrupto recuperado del portátil de Mateo, se describe este momento no como una derrota, sino como una calibración perceptiva. Dejaron de intentar imponer sus propias coordenadas y comenzaron, por primera vez, a percibirlas del lugar. Ya no eran Mateo, el geofísico, y Elena, la arqueóloga, perdidos en un volcán. Se estaban convirtiendo en sensores, en receptores pasivos de una información que fluía a su alrededor. La ansiedad y el miedo fueron reemplazadas por una extraña y profunda calma, la serenidad de quien finalmente deja de luchar contra una corriente para dejarse llevar por ella, sin saber, ni ya importar, a dónde los conduce. Fue Elena quien dio el primer paso hacia la integración. Sin mediar palabra, sacó una lasca de obsidiana de su bolsillo y comenzó a trazar complejos diagramas en la tierra. No eran representaciones artísticas ni símbolos místicos, eran, según el análisis posterior de los criptógrafos, mapas de flujo de datos, representaciones geométricas de sistemas dinámicos. Estaba cartografiando la estructura de la anomalía, no como una fuerza externa, sino como un ecosistema con sus propias reglas y patrones. Mateo, el empirista, el hombre que había dedicado su vida a los datos cuantificables, la observó y en lugar de ver un acto de locura inducida por el estrés, reconoció la única forma de ciencia posible en ese lugar. Comprendió que habían estado utilizando el lenguaje equivocado. Habían intentado medir la isla con reglas y metros, cuando debían haberla leído a través de patrones y relaciones. Se arrodilló a su lado, no para detenerla, sino para observar, para aprender. En ese momento, la expedición dejó de ser un fracaso. Se había transformado en algo completamente diferente, un acto de traducción. No podían vencer a la isla, ni escapar de ella. Solo podían aprender a hablar su idioma. El 21 de junio de 2017, casi un mes después de la última comunicación del equipo, una patrulla del Servicio de Rescate chileno descubrió el campamento base. La escena era desconcertante. Todo estaba en perfecto orden, como si sus ocupantes hubieran salido a dar un paseo y estuvieran a punto de regresar. Los generadores tenían combustible, había comida en la despensa y los cuadernos de campo estaban apilados ordenadamente sobre una mesa. No había signos de lucha, de partida apresurada o de ningún desastre natural. Simplemente estaban vacíos. La búsqueda oficial duró 2 semanas. Se peinó la isla por tierra, mar y aire, sin encontrar el mínimo rastro de Mateo Vargas, Elena Torres, David Chen o Ica. La investigación concluyó, por falta de cualquier otra evidencia, que una ola traicionera los había arrastrado al mar durante una medición costera. Fue una explicación burocrática para un misterio sin resolver, un punto final conveniente para un informe que nadie sabía cómo escribir. El caso fue cerrado, los equipos recuperados, y la misión de cartografiar Rapa Nui fue catalogada como un trágico accidente, uno más en la larga historia de la isla. Meses después, el 15 de septiembre de 2017, un único paquete de datos llegó a los servidores del Instituto Geofísico de Madrid.
fue transmitido desde el portal de Mateo Vargas a través de una conexión satelital que se activó durante apenas 90 segundos desde una ubicación indeterminada en la isla. El correo electrónico no contenía texto, solo un archivo adjunto sin un formato reconocible. Tras semanas de trabajo, los analistas lograron renderizar su contenido. No era un mapa geográfico. Las líneas no representaban contornos de elevación ni coordenadas GPS. Trazaban patrones de interferencia temporal, flujos de probabilidad espacial y nodos de colapso perceptual. Era un mapa de la propia anomalía, dibujado desde dentro. Mateo no había fracasado. Había completado su misión de la única manera posible, no midiendo la isla, sino permitiendo que la isla lo midiera a él, traduciendo su esencia a un lenguaje que apenas empezamos a comprender. Su informe final no fue una petición de rescate, sino la entrega de un mapa de una realidad diferente. El informe oficial se cerró, pero en la isla, los gigantes de piedra seguían esperando a los siguientes cartógrafos del silencio. De acuerdo, aquí tienes el bloque 6, desfecho y consecuencias, compuesto por 6 párrafos, continuando la narración desde la recepción del archivo final. La recepción del archivo Rapa Nui 7, como fue catalogado internamente, provocó una crisis silenciosa dentro de los muros del Instituto Geofísico de Madrid. El Departamento de Criptografía y Análisis de Datos trabajó en él durante semanas, inicialmente bajo la suposición de que se trataba de un archivo de datos masivo dañado durante la transmisión. Sin embargo, una vez que lograron renderizar su contenido, la perplejidad se convirtió en una profunda inquietud profesional. El documento no se ajustaba a ningún modelo cartográfico conocido. No era un mapa de la realidad física, sino un modelo topológico dinámico de la propia anomalía, con vectores que no representaban distancias, sino flujos de causalidad temporal y nodos de inestabilidad perceptual. Era, en esencia, la prueba matemática de un fenómeno que la ciencia no tenía lenguaje para describir. Publicarlo habría sido un suicidio académico, exponiendo al instituto a un ridículo del que nunca se recuperaría. No publicarlo significaba ocultar el que podría ser el descubrimiento más importante de la historia humana. Tras una serie de reuniones a puerta cerrada, de las que no existen actas oficiales, el director del instituto tomó una decisión ejecutiva. El archivo sería clasificado bajo el Protocolo de Contención de Datos Anómalos, un eufemismo para enterrarlo en un servidor seguro, desconectado de cualquier red, y negar su existencia a cualquier consulta externa. El informe final de Mateo Vargas se convirtió en un secreto que la propia ciencia decidió no saber. Con el archivo clasificado, la narrativa oficial sobre el destino de la expedición pudo ser construida sin contradicciones. El 18 de octubre de 2017, el instituto emitió un comunicado de prensa formal, lamentando la trágica pérdida de 4 almas valientes en la búsqueda del conocimiento. El informe final de la misión, un documento de más de 300 páginas, fue hecho público. Estaba lleno de los datos precisos y exitosos de la primera semana de operaciones. Mapas LIDAR de alta resolución, análisis de la composición del suelo y modelos tridimensionales de varios AU. Sin embargo, las bitácoras correspondientes a las últimas 6 semanas de la expedición estaban llamativamente ausentes, reemplazadas por un breve apéndice que citaba dificultades técnicas insuperables y condiciones meteorológicas adversas que habían llevado a la corrupción masiva de los datos. La causa oficial de la muerte, acordada con las autoridades chilenas, fue registrada como ahogamiento por inmersión accidental durante operaciones en una zona costera de alto riesgo. La historia se cerró de forma limpia y burocrática. El trágico accidente sirvió incluso para reforzar los protocolos de seguridad para futuras misiones, convirtiendo a Mateo, Elena, David e Ika en mártires de una causa noble, sus verdaderos descubrimientos borrados de la historia que ellos mismos intentaban escribir. Para las familias de los desaparecidos, esta versión oficial fue una fuente de dolor y frustración interminables. Las familias Vargas y Torres, desde España, iniciaron una larga y costosa batalla legal para acceder a los registros completos de la misión, convencidas de que la historia del accidente por una ola no encajaba con la meticulosa aversión al riesgo de Mateo ni con la evidencia de un campamento abandonado en perfecto orden. Solicitaron las bitácoras de audio completas, los registros de telemetría sin procesar y, sobre todo, cualquier comunicación recibida después de la fecha del supuesto accidente. Cada petición fue denegada por el instituto, citando cláusulas de confidencialidad y la necesidad de proteger información sensible sobre tecnologías de prospección.
Las respuestas que recibían eran cartas frías, llenas de condolencias ensayadas y jerga legal que no ofrecían consuelo ni respuestas. Su duelo se vio permanentemente suspendido, atrapado entre la versión oficial que no podían creer y una verdad que no se les permitía conocer. Se convirtieron en guardianes de una ausencia, obligados a vivir con el eco de unas preguntas que nadie estaba dispuesto a contestar, una consecuencia humana y silenciosa del secreto que el instituto había decidido guardar. El destino de David Chen e Ika fue tratado como una nota a pie de página en la tragedia principal. La investigación oficial dedicó un esfuerzo mínimo a determinar sus movimientos exactos, asumiendo que por alguna razón no especificada se habían reunido con Mateo y Elena en la costa antes del accidente. Esta suposición conveniente ignoraba el testimonio de varios habitantes de Hangaroa que afirmaban haber visto a Ika en el pueblo el día después de la partida de Mateo y Elena hacia el Rano Kau. Su comunidad nunca aceptó la versión oficial. Para ellos, Ika no había desaparecido, había ido a donde la isla lo llamó. Una explicación que, aunque descartada como folclore por los investigadores, contenía una verdad más profunda sobre la relación de los Rapa Nui con su tierra. La familia de David Chen en Canadá recibió una compensación económica y una carta de condolencia, pero ninguna explicación satisfactoria sobre por qué un ingeniero de sistemas, que se había opuesto vehementemente a la última expedición, habría abandonado la seguridad del campamento. Sus desapariciones fueron absorbidas por la narrativa principal, sus individualidades y sus historias borradas para no complicar un informe que ya era en sí mismo una obra de ficción. El archivo Rapa Nui 7, mientras tanto, se convirtió en una leyenda dentro de los círculos más altos del instituto. Su existencia solo era conocida por un puñado de personas, y cualquier mención a él en los sistemas internos fue purgada. Se decía que estaba almacenado en una unidad de estado sólido guardada en una caja fuerte en las subinstalaciones del centro de datos, un lugar al que solo el director tenía acceso. Se convirtió en un fantasma digital, un recordatorio de que existían fenómenos que no solo estaban más allá de su comprensión, sino que eran activamente hostiles a ella. Representaba la frontera definitiva del conocimiento, un límite que la ciencia había tocado y del que se había retirado aterrorizada. En 2019, un joven analista de datos, revisando registros de tráfico satelital archivados, encontró la firma de la transmisión de 90 segundos de septiembre de 2017. Cuando preguntó a su superior sobre su origen, fue transferido a otro departamento al día siguiente y se le advirtió informalmente que hay datos que es mejor no encontrar. El conocimiento no siempre es poder, a veces es una carga que una institución decide que es demasiado peligrosa para soportar. En la isla de Pascua, la vida continúa a su ritmo lento y aislado. Los turistas llegan, fotografían los moais y se maravillan de los misterios de una civilización perdida. La comunidad científica, sin embargo, mantiene una distancia prudente. Las grandes expediciones geofísicas a la isla han cesado. La razón oficial es la falta de financiación y la necesidad de preservar el frágil ecosistema, pero la verdadera razón es un memorando no oficial que circula entre las principales instituciones de investigación, que desaconseja el uso de equipos de mapeo geodésico de alta sensibilidad en la región debido a anomalías magnéticas y espaciales impredecibles y potencialmente peligrosas para los equipos y el personal. La isla ha recuperado su silencio. El informe oficial sobre la misión del Dr. Vargas está cerrado, archivado y acumulando polvo digital. Pero en Rapa Nui, en el borde del cráter del Rano Kau, el viento sigue susurrando a través de la hierba, y los gigantes de piedra, con sus cuencas oculares vacías, siguen esperando, con una paciencia de siglos, a los siguientes cartógrafos del silencio. Si crees que no toda expedición termina cuando se archiva el informe, comparte este vídeo, suscríbete para más registros reales que nunca debieron ser ignorados. De acuerdo, aquí tienes el bloque 7, conclusión y mensaje final, compuesto por 5 párrafos que cierran el relato, siguiendo estrictamente las instrucciones. El legado de la expedición del Dr. Mateo Vargas no se encuentra en las revistas científicas ni en los archivos académicos accesibles al público. Su verdadero legado reside en un único archivo digital clasificado, el Rapa Nui 7, y en el silencio institucional que lo rodea. La misión no fracasó. Tuvo un éxito tan absoluto y fundamental que invalidó las premisas sobre las que se construyó. Demostró que existen lugares en el universo donde el método científico, basado en la observación objetiva y la medición repetible, se colapsa. La experiencia de Vargas y su equipo se transforma así en una advertencia.
no sobre los peligros físicos de la exploración, sino sobre los límites de la propia cognición humana. Nos enseña que el mayor descubrimiento puede ser, paradójicamente, el reconocimiento de que hay conocimientos que no pueden ser poseídos, solo experimentados, y que el precio de esa experiencia es a veces la propia identidad. El mapa que Mateo envió no era una guía para que otros lo siguieran, sino la prueba de que el único modo de cartografiar ciertos territorios es permitiendo que el territorio te cartografíe a ti, un acto de rendición intelectual del que no hay retorno. Lo que le sucedió al equipo de Vargas no fue un evento aislado, sino la repetición de un patrón, un ciclo que la isla parece imponer a quienes intentan descifrarla con las herramientas equivocadas. La historia del doctor Alejandro Núñez y su equipo en 1986, borrada de los registros con una explicación oficial igualmente conveniente, confirma que Rapa Nui no es un lugar pasivo. Posee lo que podría describirse como un sistema inmunológico contra la medición, un mecanismo que no destruye, sino que absorbe, traduce y finalmente borra. La lección principal que queda no es para futuros geofísicos o arqueólogos, sino para la propia naturaleza de la exploración. Nos obliga a preguntarnos si nuestro impulso por mapear y cuantificar cada rincón del mundo es una búsqueda de conocimiento o una manifestación de arrogancia, la creencia de que toda la realidad debe someterse a nuestras reglas y a nuestra comprensión. La isla no guarda un secreto, la isla es el secreto, y su lenguaje no es el de las coordenadas, sino del silencio y la memoria. Intentar traducirlo a la fuerza solo resulta en que el traductor sea a su vez traducido. Mientras el informe oficial ofrecía un cierre limpio y burocrático, la verdadera consecuencia de la expedición perdura en el dolor silencioso de las familias. Para ellos, el legado es un duelo suspendido, una ausencia definida no por la certeza de la muerte, sino por el vacío de una explicación plausible. Las cartas de condolencia del instituto, llenas de formalismos, se convirtieron en monumentos a la evasión, recordatorios constantes de que la verdad sobre sus seres queridos fue considerada menos importante que la reputación de una institución. Esta dimensión humana es quizás la parte más oscura de la historia, no el misterio de la isla, sino la decisión deliberada de ocultar un conocimiento que podría, al menos, haber ofrecido un contexto a su pérdida. El secretismo no solo protegió a la comunidad científica de una verdad incómoda, sino que condenó a las familias a vivir para siempre con el eco de unas preguntas que nadie estaba ni estimas colaterales de un descubrimiento demasiado grande para ser admitido. La pregunta final que persiste no es qué les pasó a Mateo y Elena en el cráter del Ranocao, sino en qué se convirtieron. El concepto de ser traducido por la isla, sugerido por el propio mapa que enviaron, apunta a una transformación, no a un final. Dejaron de ser observadores externos para convertirse en parte integral del sistema que intentaban medir, nodos dentro de la geografía de la memoria de Rapa Nui. Su historia sugiere que hay fronteras en el universo que no son espaciales, sino conceptuales, y que cruzarlas implica una metamorfosis irreversible. No conquistaron el misterio, se disolvieron en él. Este es el verdadero punto sin retorno, el momento en que un explorador comprende que el mapa que busca no es de un lugar, sino de una nueva forma de percepción, y para leerlo debe abandonar el lenguaje con el que llegó. Su legado final es, por tanto, un mapa que nadie en nuestro mundo puede seguir, porque el destino que muestra no es un lugar, sino un estado del ser. Hoy, Rapa Nui permanece en silencio, custodiada por los rostros impasibles de los moais. Son los testigos de piedra de este y otros ciclos, los guardianes de una lógica que precede y sobrevivirá a la humana. La historia de la expedición Vargas es una advertencia latente, un registro olvidado en un servidor oscuro que demuestra que no todo lo que puede ser explorado debe serlo, al menos no con nuestras actuales herramientas. La historia no es una advertencia contra la curiosidad, sino contra la ceguera de creer que todas las puertas que encontramos están hechas para ser abiertas. Existen otros informes, como el Rapa Nui 7, guardados en archivos polvorientos, susurrando historias de misiones que encontraron algo para lo que no estábamos preparados. Si crees que la historia oficial rara vez es toda la historia, suscríbete y activa las notificaciones. Hay mapas que solo pueden leerse en la oscuridad.